distinguido Manuel, por aceptar esta invitación de la Universidad de los Lagos y de su carrera de Ciencias Políticas y Administrativas, que está iniciando la inauguración de su año académico 2021. Estamos ya conectándonos con gran cantidad de personas que ya están en línea y otros que ya se van a ir incorporando. Así es que bienvenido nuevamente a tu casa, Manuel. Tú has venido en 2 oportunidades a Puerto Montt, en la Revolución Pingüina, y también en el año 2015. Tenemos mucho aprecio por tu persona y por supuesto que eres un gran politólogo español y también referente español y de la academia y del mundo en la ciencia política. Y para nosotros es un real privilegio, un honor poder contar con tu presencia y participación en esta oportunidad para inaugurar el año académico de nuestra carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de los Lagos de Puerto Montt. Reiteradas gracias, estamos junto a colegas, estamos junto también a estudiantes que se están incorporando y por supuesto que esta clase magistral está siendo grabada para ser compartida también a toda la comunidad universitaria y al público en general. Así es que bienvenido, Manuel, estás nuevamente aquí en tu casa, ahora de manera digital en tiempo de pandemia, así es que por favor, adelante. Bueno, lo primero, Gerardo, muchísimas gracias por esta invitación. Es para mí un honor. Te has olvidado decir en la presentación que tengo el orgullo de haber sido condecorado con la Cruz de Bernardo O'Higgins, con la medalla de Bernardo O'Higgins. Sí, por supuesto. Con lo cual hay tantas cosas que comentar de ti, pero vamos a resumirlo. Todo, sí. Eso es una evidencia, sobre todo, de mi cariño, ¿no?, a Chile, de mi larga vinculación contigo y con la Universidad de los Lagos, ¿no? Espero que no pase mucho tiempo sin que pueda volver allá con ustedes y darles un abrazo y sobre todo conversar después de la presentación, pues de una manera mucho más amistosa, más tranquila y demás, ¿no? Muy bien. Bueno, pues lo dicho, lo primero, enhorabuena por empezar un nuevo curso, por empezar el curso 2021 y que espero que poco a poco esta pandemia vaya siendo superada y podamos encauzarnos hacia una forma de vida diferente, ¿no?, a la que hemos estado sometidos estos últimos 15 meses. Como no puede entonces ser de otra manera, sobre todo si queremos tener una preocupación con el presente, pues no puede una conferencia de alguien que es politólogo comparativista no puede dejar de lado este suceso, ¿no? Y de ahí que en mis próximos minutos lo que voy a intentar incorporar es a una evaluación de la situación de la democracia en la región. O sea, ya anticipo que mi empiria se refiere a los casos de América Latina, que son los casos los sistemas políticos, ¿no?, que vengo estudiando desde hace años. Entonces, un poco categorizar cómo podíamos encontrar la democracia en América Latina el 31 de diciembre del año 2019, o si se quiere, el 1 de enero del año 2020. No hace tanto tiempo, ¿no? Estamos hablando de hace exactamente 16 meses, ¿no? Y una vez hayamos hecho este diagnóstico y hayamos visto las características, arriesgarme a plantear qué es lo que ha pasado para la política con respecto al impacto de la pandemia, ¿no? Entonces, ese es el esquema de lo que quiero compartir con ustedes en esta presentación a lo largo de los próximos minutos. Bueno, lo primero que quiero señalar es el inmediato pasado, ¿no? Repito, vamos a hacer el esfuerzo mental de situarnos en el comienzo del año pasado, del año 2020, y si echábamos la vista atrás, veíamos casi 40 años de una política en América Latina, grosso modo, bastante homogeneizada
hacia la senda de la democracia. Por supuesto que las fechas no son exactas, ¿no? Si bien Chile, por ejemplo, sería el caso de un país cuyo momento de transición se vive a partir del plebiscito y de las elecciones del año 89, hay otros países en la región, como es el caso de la República Dominicana, cuyo salto hacia la democracia se produce en el 78, y otro como Ecuador, que es en el 79. Argentina será después, será en el 83, Uruguay será en el 84. Los países centroamericanos estarán vinculados a lo que esté aconteciendo en el proceso de guerra de baja intensidad que se vive allí. Y hay países que evidentemente no tienen ningún cambio político sobresaliente. Uno muy interesante es el caso colombiano, ¿no? Donde los colombianos tienen procesos electorales y se rigen por una constitución de manera ininterrumpida desde el año 58, luego cambiarán la constitución, pero no se cambiará el ciclo electoral. Igualmente los venezolanos, ¿no? Solamente las transformaciones que se llevan a cabo en Venezuela con Hugo Chávez y con la Constitución que se aprueba justo el último año del siglo pasado, bueno, cambian un poco. O México, ¿no? México sigue eligiendo presidente cada 6 años. Bien es cierto que por primera vez la alternancia de un gobierno no priista se produce en el año 2000, pero ya digo que son casos que muestran una vez más la gran heterogeneidad de América Latina. Pero si tomamos un poco la región como un todo, en cualquier caso, la literatura viene a distinguir que este periodo de asentamiento, de llegada a la democracia, bueno, se ha mantenido razonablemente, y esta es la primera tesis de las 3 que voy a mantener, se ha mantenido razonablemente en la región hasta la actualidad, ¿no? Hay muy pocas involuciones, luego lo veremos, y desde luego, en términos comparados de la historia de la región, desde que los países latinoamericanos son independientes, es decir, en estos más de 200 años, algunos todavía no, Perú cumple los 200 años precisamente ahora en el mes de julio, pero Chile lleva ya más de 200 años como país independiente. Bueno, nunca, repito, en este periodo transcurrido desde la independencia, tantos países a la vez habían estado durante tanto tiempo bajo el paraguas de la democracia, ¿no? Repito, creo que esto es importante y sobre todo hay que señalarlo para muchachas y muchachos jóvenes cuyo pasado pues ve los últimos, como mucho los últimos 20 años, ¿no? Pero repito, si lo miramos en una perspectiva comparada histórica, nunca había pasado esto. Ahora bien, este periodo admite este lapso de 40 años, desde finales de los 70 hasta finales de los 2010, o sea, hasta 2020, admite 3 ciclos que son claramente diferentes y que marcan un poco el devenir de la propia política. Uno es el que se ha venido a denominar el ciclo transicional, que viene dominado pues como su nombre indica, por las transiciones a la democracia, por lo que es la revalidación de la democracia, por el mantenimiento de cierto estadocentrismo y por la crisis de este modelo, en cualquier caso, y hay una escasa renovación de las élites políticas, ¿no? Es decir, políticos de larga data vuelven a ocupar la agenda de la vida política, ¿no? Esto lo vemos claramente si vemos el caso chileno. Pues, bueno, la mayoría de los políticos que van a estar en el candelero en las primeras movilizaciones democráticas del 88 y 89, pues son personajes conocidos, ¿no? Y personajes anteriores al golpe de Estado del 73. Este ciclo va a culminar, se va a agotar porque se agota el ciclo electoral, hay nuevas elecciones, hay renovaciones de la dirigencia, etcétera, pero también hay una crisis económica
que viene ligada mucho con el estadocentrismo, ¿no? Este término que acuñó Manuel Antonio Garretón relativo al papel central, ¿no? que tiene el Estado en la política. La hiperinflación de Perú, de Argentina, de finales de los años 80, igual de Bolivia, ¿no? Los tres países vecinos de Chile, va a ser terrible, ¿no? Y va a aperturar un nuevo ciclo que se va a denominar el ciclo neoliberal, ¿no? Que es el ciclo, por un lado, de la consolidación de la democracia y de la discusión sobre la gobernabilidad, y en segundo término, por la introducción de lo que se va a denominar el consenso de Washington, ¿no? Los principios que, de acuerdo con un autor, con Richardson, que es el que puso de moda este término, pues había como un decálogo de cuestiones que, por otra parte, ya se habían venido haciendo en Chile, que van a aperturar la senda hacia el neoliberalismo. Cuestiones vinculadas a la desregulación, cuestiones vinculadas a la privatización, al control del déficit fiscal, a que no haya ninguna a la irrestricta presencia del mercado, etcétera, ¿no? Todo esto. Y de nuevo también nos encontramos con que si en algunos países hay una renovación de la élite muy fuerte, por ejemplo Perú, ¿no? Pues es la llegada de Fujimori, en otros países esto no es así. Entonces de nuevo estamos en un escenario de una renovación escasa de las élites. Y finalmente el tercer ciclo es el ciclo bolivariano. El ciclo bolivariano, por supuesto, el bolivarianismo solo afecta a un número relativamente pequeño de países, a aproximadamente 6, 7 países, pero evidentemente a los otros países que no les afecta se tienen que posicionar, porque una de las características de este ciclo es una suerte de búsqueda de un paradigma regional, de una suerte de integración regional. Entonces aparecen, si se dan cuenta, toda serie de iniciativas vinculadas al término sur, ¿no? Desde la televisión, Telesur, al Banco del Sur, a UNASUR, etcétera, en la que el liderazgo de un hombre como es el venezolano Hugo Chávez es fundamental, ¿no? Entonces ahí hay una suerte de giro a la izquierda en estos 6 o 7 países, giro una izquierda si quieren entre comillas, pero sobre todo una reivindicación de un populismo, si se quiere, de nuevo cuño, ¿no? Y es un momento en el que la economía viene acompañada del alza de los precios de las materias primas y del alza de la demanda, sobre todo de la demanda asiática, ¿no? Este ciclo empezará a terminar a partir del año 2013 porque se produce primero la muerte de Hugo Chávez y a partir del año 14 el descenso en los precios de las materias primas, tanto del petróleo, pero también el cobre, también materias primas de tipo agrario, como puede ser la soya, etcétera, ¿no? Y entonces eso supone una suerte de conmoción en la economía y en las balanzas fiscales. Bueno, entonces este periodo que va entre el año 2013 y el año 2019 van empezando a producirse cambios suaves, pero que tienen un impacto muy importante y que van a ir claramente cambiando el escenario de la política en América Latina. A la muerte que ya les he dicho de Chávez y al descenso de los precios de las commodities, va a llegar esta especie de satisfacción del nuevo ciclo electoral. Gracias al ciclo electoral, la derecha, el centro derecha, Mauricio Macri, derrota al peronismo en las elecciones presidenciales argentinas del año 2015. Gracias al funcionamiento del juego de la política, Dilma Rousseff es depuesta como presidenta de Brasil por un juicio político. Muere Fidel Castro, que si bien ya estaba en
en el rincón de la política cubana, bueno, seguía teniendo una presencia y seguía teniendo, claro, sobre todo una imagen testimonial, una imagen simbólica muy importante. Lenín Moreno llega al poder en Ecuador y si bien llega al poder con los votos de los correístas o de los que apoyaban el proyecto de Correa, Lenín Moreno va a cambiar según al instante de tomar posesión y va a convertirse en el gran traidor, ¿no?, para la causa correísta, con un giro político muy importante. Y sobre todo es en el año 2018 cuando los dos países más grandes de América Latina sufren sendos cambios en sus presidencias ante dos figuras. Voy a volver luego varias veces sobre ellos, pero porque tienen algunas cosas en común, pero que son muy, muy paradigmáticas. Primero, por su estilo personalista, caudillesco de gobernar, y segundo, por gobernar contra los partidos políticos, o si se quiere, aupados en movimientos que han construido para llevarles a la presidencia. Me estoy refiriendo, evidentemente, ahí tienen sus fotos, del señor Jair Bolsonaro y de Andrés Manuel López Obrador. A partir de ahora le citaré le citaré en México como AMLO. Entonces, o sea que ya ven que se han producido una serie de cambios en este lustro, casi no se han cumplido los 5 años, para llegar a un año, que es el año 2019, en el que los cambios igual se van a suceder de manera muy rápida y que tienen que ver con las distintas cuestiones que les planteo en la transparencia. La primera cuestión es que, bueno, el ciclo electoral se sigue dando, pero ese ciclo que se había empezado en el año 2017, por el que ya prácticamente ya todos los países habían cambiado de gobierno, siguen una pauta que es muy interesante, y es que los gobiernos que llegan a las urnas, los nuevos gobiernos, son gobiernos de la alternancia. Es decir, son producto de cambios drásticos según los cuales gana la oposición al gobierno que está en el poder. Entonces, en El Salvador, en Panamá, en Guatemala, en Argentina y en Uruguay se producen estos cambios, ya digo, de que la oposición. Hay un autor que probablemente ustedes conocen, que se llama Adam Preborsky, que señala precisamente que una de las características de la democracia es la probabilidad de que la oposición llegue al poder, ¿no? Si no hay probabilidad de que la oposición llegue al poder, dice Adam Preborsky, no hay una democracia, por mucho que digamos. Entonces, es la configuración de la alternancia lo que valida la democracia. Bueno, eso que ya se había venido dando en otros países de la región en el año 17 y el año 18, piensen ustedes en el caso de Chile, sin ir más lejos, ¿no?, donde se había producido la alternancia, se va a producir en estos países que tienen ahí. Y va a haber un dato, si se quiere, negativo, y es las elecciones en Bolivia, las presidenciales y legislativas se van a anular. Se van a anular porque no hay confiabilidad de lo que ha pasado, hay un proceso de deterioro de la propia convivencia política y demás, y entonces recuerden ustedes esas elecciones que se celebran en octubre del año 2019 van a invalidarse, convocándose y prometiendo que se van a convocar unas nuevas elecciones. Sabemos que por la pandemia esas elecciones se tendrán que retrasar y no se podrán celebrar sino exactamente un año después. Bueno, otra cuestión que me parece importante, en segundo grado de importancia, y no estoy siguiendo el orden de los puntos que aparecen aquí, es lo que he venido a denominar la gente en la calle, ¿no? La gente en la calle y su impacto en la política. Ahí les he puesto los 5 países que tuvieron una mayor movilización social. Dejo fuera Bolivia, porque ya sabemos por qué fue la movilización social, fue por el tema de las elecciones. Entonces me concentro en los otros 4, Puerto Rico, Haití, Ecuador y Chile, ¿no? El movimiento, evidentemente, con mayor impacto y con mayor repercusión política va a ser precisamente este último, y aquí no me quiero detener porque ustedes lo conocen de sobra.
tal es la fuerza de este movimiento que tendrá un impacto enorme a la hora de lograr algo que no se había logrado en las décadas anteriores, que es la convocatoria de un proceso constituyente. Entonces, la gente en la calle, ya digo, fue un fenómeno que mostraba, como luego volveré sobre ello, un claro síntoma de deterioro de la convivencia, de malestar ciudadano y demás. Pero luego también, como he anotado aquí, ocurrieron pequeñas cosas que fueron muy importantes para los países en cuestión, y en concreto me voy a citar de 3 países, ¿no? 2 de América del Sur, como son Perú y Colombia, y uno del Caribe, como es la República Dominicana. En Perú lo novedoso es que el Congreso va a ser disuelto, el presidente puede hacerlo constitucionalmente, y el presidente Vizcarra convocará, disolverá el Congreso y convocará unas nuevas elecciones para el legislativo en Chile, en Perú en el año 2020, lo cual supone un indicador de clara inestabilidad. A mí, sobre todo, me interesa subrayarlo por esta idea, ¿no? que trae consigo de inestabilidad. Y en el otro país sudamericano, en Colombia, se llevan a cabo elecciones municipales en el año 2019, y lo novedoso es que la izquierda gana en las principales ciudades del país. Notamente, la ciudad capital, Bogotá, va a ser gobernada a partir de ese momento por una mujer y que lidera un movimiento de izquierda. Y el caso caribeño, no menos interesante, que se produce en el año 2019, es que un expresidente, Leonel Fernández, que lo había sido en 3 mandatos anteriores, miembro de un partido de los partidos históricos de este país, el PLD, Partido de la Liberación Dominicana, va a perder las elecciones internas en su partido político para ser candidato, y eso le va a llevar a abandonar ese partido político, crear por consiguiente una crisis institucional en el partido político y dar el paso de fundar un nuevo partido con el que presentarse, como hizo con poco éxito, a las elecciones del año pasado. Bueno, entonces, por todo ello, creo que 2019 es un año decisivo. Y es un año decisivo, entonces, de una democracia que venía estándose en la región durante 40 años. Ahora bien, segunda tesis de mi exposición, para debatir con ustedes. Esa democracia, digo, a finales del año 2019, y así ya lo he escrito en 2 o 3 trabajos, es una democracia fatigada. Es decir, es una democracia que le pasa algo, ¿no? que tiene un elemento en el peor de los casos, de cierta descomposición, o en el caso más liviano, de cierto rezago, de cierto desinflamiento, o si todo esto lo resumo con el término fatiga. Es una democracia, y ahí tienen ustedes la columna de la derecha, porque, como les acabo de decir, hay una alternancia razonable, porque hay una participación electoral sostenida, luego volveré sobre esto, porque hay activismo judicial, es decir, los poderes, en este caso el Poder Judicial actúa contra los presidentes. Piensen ustedes que nunca en la historia de América Latina, también esto creo que es un dato, había una nota sobre esto hace 2 días, precisamente, si lo quieren ustedes ver, en El País de Madrid, una nota de estas de investigación, que evaluaba todos los presidentes que en América Latina en los últimos 10, 15 años han tenido problemas con la justicia. Desde el punto o hasta el punto de llegar a estar juzgados, de haber sido juzgados y condenados, a estar ahora mismo en investigación. No sé, pienso el presidente, bueno, la vicepresidenta Cristina Fernández en Argentina, o el expresidente Uribe en Colombia, o están fugados del país, ¿no? Es el caso, por ejemplo, como ocurre en Perú con Toledo, o en El Salvador con el presidente Funes, ¿no? Les pongo estos 2 ejemplos, ¿no? Pero ya digo, luego encontramos a presidentes en la cárcel, pues, desde Fujimori
hasta el propio expresidente de Panamá, Martinelli, ¿no? que están en la cárcel, ¿no? Bueno, y sí encontramos irregularidades, en algunos casos serias, como luego vamos a ver, sin embargo, en 4 países, ¿no? Solucionada la irregularidad de Bolivia con la normalidad de las elecciones, encontramos irregularidades en Nicaragua y Venezuela muy graves, irregularidades en las últimas elecciones de Honduras, cuyos resultados no fueron reconocidos por la oposición, y algo similar en Paraguay, ¿no? Entonces, pero el resto de los países no hay irregularidades, es decir, la lógica electoral de la democracia ha funcionado razonablemente. Entonces, ¿por qué hablo de fatiga? ¿No? ¿Y cuáles son los 2 argumentos, ¿no?, en los que baso esta fatiga? El primero, ya lo enuncié antes, tiene que ver con el malestar de la gente, el malestar popular con la política, con la democracia. Y eso lo vemos a través de 4 indicadores. Luego, aunque sea muy rápidamente, pero les voy a pasar algunos datos para que me crean, ¿no? para que vean que hay una apoyatura a lo que digo, ¿no? Primero, hay muy bajas tasas de confianza en las instituciones. Es decir, en las instituciones que van desde el poder ejecutivo al poder legislativo, al poder judicial, o a la policía, piensen en Chile, en los carabineros, o a otro tipo de instituciones, como puede ser la Iglesia, o como pueden ser los medios de comunicación, o incluso como pueden ser los sindicatos o los empresarios, ¿no? Las organizaciones empresariales. En segundo lugar, hay una mayor visibilidad de la corrupción. Fíjense que no digo que haya mayor o menor corrupción. No entro en esa discusión. Pero sí que lo que sí que es palpable es que la visibilidad es mayor, que es lo que importa, porque es lo que a la par es lo que la gente se entera y recibe como algo negativo, ¿no? Hay un crecimiento también en la insatisfacción con la democracia. Y por último, hay un incremento de la autoconciencia de la desigualdad. De nuevo, vuelvo a subrayar esta autoconciencia. Yo no estoy diciendo que haya más desigualdad, pero sí que estoy diciendo, y sobre todo que los sectores medios perciben que sus expectativas son peores que las de hace 10 o 15 años. Bueno, entonces, estos 4 elementos tienen mucho que ver con este malestar y con la gente en la calle. Y la segunda idea es que hay una crisis de la representación política. O sea, entonces la democracia fatigada, primero, hay malestar, segundo, malestar de la gente, segundo, hay crisis de la representación política. Es decir, estamos en una democracia que es una democracia, por encima de todo, representativa. Bueno, pues es esta parte representativa de la democracia la que está en entredicho, ¿no? Esto es posible que sea por los efectos del presidencialismo, como ha dicho algún colega, ¿no? Por ejemplo, Juan Linz, ¿no? Ya hace 30 años, ¿no? O el propio Arturo Valenzuela, ¿no? Analizando el caso del gobierno de la Unidad Popular, va a plantear cómo el presidencialismo hizo daño a la democracia de Chile. Bueno, entonces, primera cuestión, estamos en una región en la que todos los países son presidencialistas. Entonces, bueno, hay un denominador común. Entonces, y si esto es así, pues evidentemente podemos tener una cierta evidencia. Segundo, me voy a la última, ¿no? Esto supone que la política se personaliza en torno a candidatos, ¿no? Lo que importa es el candidato, ¿no? Lo que hemos vivido en Perú hace 10 días, recuerden ustedes, 18 candidatos. Pero es que el mismo día se celebraban las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones de Ecuador, en la que se habían presentado en la primera vuelta 16 candidatos. Nadie les reconoce como un partido político detrás, sino lo que se articula es una campaña absolutamente personalista. Bueno, esto provoca una crisis en el sistema de partidos que, a su vez, se ve afectado por algo sobre lo que luego desarrollaré un poquito más,
se vea afectado por la crisis de de la función de representación en general, motivada por el auge de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías lo que han traído consigo es la puesta en cuestión de la representación, ¿no? De la intermediación, para ser más claro, ¿no? O sea, lo que las nuevas tecnologías han sustituido son espacios de intermediación, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? La tecnología virtual sustituye la tecnología clásica del aula y la tarima, en la que desde la tarima el profesor, en mi caso, se dirige a ustedes, ¿no? Y esto ha sido sustituido, ¿no? Porque, repito, la intermediación, como lo mismo ocurre en los cajeros de los bancos, lo mismo ocurre en las telefonistas, etcétera, ¿no? que son empleos que han desaparecido, todo lo que supone intermediación, porque el valor agregado de la intermediación en lo virtual economiza muchísimo los servicios. Bueno, entonces todo esto se ha traducido en una alta volatilidad, es decir, la gente cambiamos mucho de una elección a otra nuestro voto, bien porque cambie la oferta o bien porque cambie la demanda, bien porque cambien los partidos políticos que son nuevos y entonces, lógicamente, si han cambiado los partidos políticos, es decir, la oferta, pues entonces, lógicamente, pues ahí cambio el voto. Pero también de la demanda, porque el votante ha roto sus fidelidades, ¿no? Y eso es así porque ha roto también su identificación con los partidos políticos. Si ustedes hacen un pequeño sondeo en sus familiares mayores, en sus abuelos, notablemente la generación de sus abuelos, y les preguntan de qué partido político o hacia quién solían votar, ustedes van a ver que lo más seguro, me atrevo a decir que no me equivoco, que ellos y ellas siempre votaron a la misma opción. Fuera, yo qué sé, la derecha nacional, o fuera la democracia cristiana, o fuera el Partido Socialista, o los radicales, o el Partido Comunista, fueron leales a esas banderas, ¿no? Bueno, eso hoy ha desaparecido. La gente se identifica muy poco, en cada elección la gente se piensa sobre qué va a votar y no hay un arrastre, ¿no? Y en segundo lugar, si se hubiera producido si la gente dijera, yo me identifico con un partido, vamos a encontrar que esa identificación cada vez es distinta. Entonces, todo esto hace que los partidos políticos pierdan relevancia y haya esta crisis de representación. Bueno, estos dos, entonces, son las características. Yo quiero muy rápidamente darles ahora una serie de datos para que ustedes además también lo conozcan para su carrera, de todo lo que les he dicho, para que no les estoy contando ninguna milonga, ¿no? Primero, voy a darles tres índices. No voy a repetirlos porque ustedes están leyendo lo que es cada índice. Este primer índice, Freedom House, lo hace un think tank de Estados Unidos con su sede en Washington y que mide la democracia desde la perspectiva de los derechos políticos y de las libertades civiles, ¿no? Donde el 1 es un buen valor y el 7 es un valor pésimo. Bueno, aquí tienen la evaluación de estos datos para 3 lustros en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, se dan ustedes cuenta cómo los países se establecen en distintas franjas digamos que los valores por encima, si es una escala de 1 a 7, por encima de 3,5, pues son pocos, ¿no? O sea, por encima de 3,5, si ustedes ven, grosso modo, está Cuba, está Nicaragua y está Venezuela. Por encima, claramente, 3,5. Si tiramos un poquito para abajo y tomamos valores de 3, bueno, podemos encontrar Bolivia, podemos encontrar Colombia, podemos encontrar Guatemala, podemos encontrar Paraguay y ya está. Y, sin embargo, los países que están por debajo entonces de 3, pues son la mayoría, ¿no? Si se dan cuenta, son Argentina, son Brasil, son Chile, es Costa Rica, es el caso de Ecuador,
perdón, habíamos dicho debajo de 3. Es el caso de México, es el caso de Panamá, es también Perú, es República Dominicana y es Uruguay. Bueno, entonces esa es una primera evidencia. Una segunda evidencia, si tomo otro índice, esto lo hacen los británicos de The Economist, una firma paralela, y este índice lo integran estas 5 variables que ustedes han leído. Este índice va en sentido, diríamos, más, el otro era de 1 a 7, este es de 1 a 10, pero el 10 es lo positivo, ¿no? Y cuando ustedes ven los datos, pues de nuevo, ¿no? El aprobado sería el 5, ¿no? Los países que están por debajo de 5, de nuevo, son solamente Cuba, claramente Cuba, a partir del año 2016 está Nicaragua y también está Venezuela. Y en algún caso ha podido estar por debajo de 5 el caso, no, iba a decir, no, el caso de Guatemala en el último año, que es 4,97. Pero el resto de los países tienen aprobado, ¿no? Y algunos con nota muy alta. Y el tercer índice lo hace una fundación alemana, la Fundación Bertelsmann. Lo que aquí es un índice, si quieren, todavía más completo, porque lo que hace es ver cuestiones políticas y cuestiones de economía política, es decir, lo que es la política desde la perspectiva de las instituciones y demás, y luego lo que es los resultados de esa política a través de políticas públicas. Y lo mismo, ¿no? Este es un índice que solo se hace cada 2 años, pero lo mismo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el valor de suspenso por debajo de 5, de nuevo, solo está en Cuba. Volvemos a repetirlo en Guatemala y en Honduras para el año 20, en Nicaragua a partir del año 20 y finalmente el caso de Venezuela. O sea, más claro imposible, ¿no? Incluso si con un ejercicio que se llama Biplot, si integramos los 3 índices, tendríamos esta clasificación de los países de América Latina, ¿no? Donde claramente a la derecha, esos países rodeados en azul serían los malos ejemplos, ¿no? De Nicaragua, Cuba y Venezuela, y los que están situados en el círculo rojo, Costa Rica, Chile y Uruguay, serían los buenos ejemplos, ¿no? Pero la gran mayoría de los países tiene un componente democrático que son los que están en el ámbito verde. Bueno, esto, y ya no les abrumo con más de estos datos, también lo verificamos con los índices de un proyecto de una universidad sueca que se llama la Universidad de Göteborg, sobre el proyecto se llama Variedades de la Democracia. Consiste en ver la democracia como un componente de estos 5 elementos: lo electoral, lo liberal, lo participativo, lo deliberativo y lo igualitario, ¿no? Y ver cómo da la región. Bueno, pues de nuevo, esto es el agregado para toda la región, ¿no? De nuevo, si se dan cuenta, el 0,5 vendría a ser el aprobado. Los índices están siempre por encima del 0,5, ¿no? En todo este periodo, ¿no? Bien es cierto que, si se dan cuenta, el que peor responde es el índice de la democracia igualitaria, la parte de lo igualitario en la democracia, que no es tan boyante como los otros índices, ¿no? Pero si se dan cuenta, ya digo, el perfil es aceptable para la región. Ahora bien, esta curva, o estas curvas, estos gráficos, tienen un dato que me parece que es muy interesante. Si se dan ustedes cuenta, y esto coincide con lo que les he venido diciendo, a partir del año 2013 comienzan a descender. En todos los casos se produce una curva descendente. En algunos casos mayor, en otros es menor. ¿De acuerdo? En otros a lo mejor la curva ya venía antes. Por ejemplo, la democracia liberal o ya se había afectado antes, ¿no? Entonces, bueno, todo esto entonces refuerza mis 2 tesis que les he planteado hasta ahora, ¿no? Estamos viviendo en democracia en América Latina en un nivel agregado, en un nivel comparado, pero esa democracia tiene problemas. Todavía le doy aquí una serie de datos más. Este es un cuadro que ustedes pueden pensar que es muy complejo, no lo es. En el eje horizontal están los países y el número de elecciones presidenciales que han tenido. Y en el eje vertical están los años. Digo sí o no en virtud de si ha habido
alternancia o no ha habido alternancia presidencial. Y donde hay una X es porque eran las primeras elecciones, ¿no? Tomemos el caso de Chile, ¿no? Esta es la columna de Chile. En las elecciones del año 89 no consideramos si hay o no alternancia, porque son unas elecciones que podemos denominar fundadoras. Luego hay 3 elecciones seguidas donde no hay alternancia y luego las elecciones siguientes donde sí hay alternancia. Por consiguiente, tenemos 6 casos en Chile donde en 3 elecciones ha habido alternancia y en 3 elecciones no ha habido alternancia. No ha habido alternancia. Eso supone que es la mitad. Luego, en términos de Preborsky, el caso de Chile contemplado en una perspectiva de 40 años es un caso perfecto. Como también podemos encontrar como un caso perfecto el caso de Brasil, si ustedes ven el índice, donde hay 8 elecciones y 4 ha habido alternancia y 4 no ha habido alternancia, pero sin embargo también vemos casos raros, por ejemplo, el caso de Guatemala, donde siempre hay alternancia, el caso de Panamá, donde siempre hay alternancia, ¿no? O casos donde la alternancia ha sido muchísimo más pequeña. El caso donde la alternancia ha sido más pequeña es el caso de El Salvador, donde, al revés, perdón, donde la alternancia ha sido muy alta, y en Guatemala y en Panamá es donde no ha habido alternancia, siempre ha habido, siempre ha habido alternancia, y sin embargo, en los casos donde se ha producido menos es en el caso de Nicaragua, ¿no? O todavía en el caso de Venezuela, ¿no? Donde de 9 casos ha habido alternancia solamente en 2 situaciones frente a 7 donde no se ha habido producido alternancia. Dicho de otra manera, si esto lo juntamos aquí, tienen un cuadro en el que, si se dan cuenta, la mayoría de los países se sitúan en la mitad. Aquí también, este es un cuadro del Barómetro de las Américas. Vemos cómo los entusiastas con la idea de que la democracia es mejor que cualquier otro sistema de gobierno bajaron claramente del 34 al 22%, ¿no? Es decir, en el año 2008 el 34% de la población decía que estaba muy de acuerdo con esta expresión, y eso pasó al 22% exactamente 12 años después. O aquí, ¿no? Esto, de nuevo, es del Barómetro de las Américas, donde el apoyo a la democracia para toda la región ha disminuido en 15 años 10 puntos, ¿no? Ha pasado del 67 al 57. O el apoyo al sistema, ¿no? Cómo vemos las diferencias que hay entre los países de América Latina en una escala en la que el mayor de los casos apenas llega al 60% y el menor se sitúa en el 40%. Lo mismo tenemos el tema de la participación electoral, ¿no? La participación electoral es variopinta en la región, pero a mí lo que me interesa que ustedes vean es la desviación típica, porque la desviación típica es lo que nos señala qué tanto cada observación se ha movido con respecto a la media. Y si se dan cuenta, todo es muy baja. Solamente en Chile es muy alta la desviación típica porque Chile pasó del voto obligatorio al voto optativo. Pero en cualquier caso, entonces, salvo la anomalía del caso chileno, la desviación típica es relativamente baja, lo cual significa que que se mantienen los patrones de participación electoral. Y la última cuestión, el tema de la gente en la calle, ¿no? Aquí ven ustedes cómo esto, para el último año, se incrementó notablemente el porcentaje de gente que participó en las gradas en la calle. La evolución de la desigualdad viene a confirmar los datos, ya no les aburro más. Entonces, digamos que seguimos ahora en la charla en el 1 de enero del año 2020, del año pasado. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿estamos entonces frente a un nuevo ciclo político? Y yo la respuesta es sí, estábamos ante un nuevo ciclo político. En primer lugar, porque esa democracia fatigada estaba ahí, estaba clarísima. A estas 2 ideas que les he dicho del desajuste del presidencialismo y de la banalidad de los partidos políticos, había que añadir una mayor presencia de las Fuerzas Armadas en lo público, en el escenario político. Ojo, no estoy para nada diciendo que hubiera golpes, no, estoy diciendo que las Fuerzas Armadas estaban
presentes en el escenario político como validando cosas, ¿no? Estaban en Brasil con Bolsonaro, donde hay un número altísimo de militares en el gobierno de Brasil, altísimo, o está en el México de Andrés Manuel López Obrador, donde las Fuerzas Armadas son las grandes beneficiarias de las políticas que está llevando a cabo el régimen de Andrés Manuel López Obrador. O estaban en el candelero cuando en Chile, para enfrentar las movilizaciones, se hablaba de conflicto bélico o se hablaba de la militarización de la calle, ¿no? O como sucedió en el caso de El Salvador, de Ecuador, de El Salvador cuando el presidente entró con los militares en la asamblea, de Ecuador cuando el presidente tuvo que ser sacado del Palacio Presidencial en helicóptero para llevarlo desde Quito a Guayaquil, o en Perú, cuando el presidente Vizcarra, como les he dicho, cuando disuelve el Parlamento, se hace fotografiar en un escenario insólito en el que aparece él sentado en la mesa presidencial y detrás de él los miembros del Estado Mayor del Ejército. A eso es a lo que me refiero. Pero luego, además, y de esto no les he hablado prácticamente hasta ahora, es que las bases sociales de la política habían venido cambiando drásticamente en los últimos años, ¿no? A lo que ya les he indicado del peso recurrente de la desigualdad y de la visualización de la corrupción, habría que añadir el de una sociedad en el que las identidades múltiples que habían ido fortaleciéndose en los últimos 20 años, ¿no? Sobre todo gracias a la gran revolución digital, ponía en solfa a las identidades partidistas. Y esto, entonces, lo enlazo con el último punto, que tiene que ver con los cambios producidos por la revolución digital. No solo se trataba entonces de este sesgo hacia las identidades múltiples de lo digital, sino también del fomento del aislamiento y del individualismo de una sociedad líquida, en los términos de Zygmunt Bauman, ¿no? Una sociedad muy individualizada, tremendamente atomizada y que por consiguiente repudia todo tipo de acción colectiva. Y no olvidemos que el parámetro o la matriz fundamental de la política democrática radica precisamente en la acción colectiva, ¿no? En un demos que actúa colectivamente, pero este demos se encuentra muy licuado, ¿no? Ante ese avance del desarrollo de esas nuevas tecnologías. Y un escenario de lo que podemos denominar psicopolítica digital, ¿no? Psicopolítica digital, según la cual nuestros hábitos psicológicos, nuestras pautas de comportamiento han cambiado brutalmente, exponencialmente en los últimos 15 años. Y no solo eso, sino también estamos ante un panorama de grandes empresas, ¿no? De un capitalismo digital insólito. Hoy las grandes empresas que capitalizan con mayor grado en Wall Street son Amazon, son Google, son Microsoft, son Apple, es decir, son las grandes tecnológicas, ¿no? Y unas grandes tecnológicas cuyo poder está en la nube, ¿no? Cuyo poder lo configuran los datos que nosotros graciosamente les damos regularmente o cotidianamente. Bueno, este era el nuevo ciclo político. Entonces, en este nuevo ciclo político, claro, podemos decir, entonces, estábamos en enero del año 2020 y de pronto empezamos a escuchar unas noticias de que algo estaba pasando en una provincia de Wuhan,
en China y al poco tiempo se empezaban a detectar casos en Europa y al poco tiempo, esto estamos hablando de febrero, y en marzo ya hay casos en América Latina y los distintos países empiezan a establecer medidas de reacción, de cuarentena, etcétera, a lo que está ocurriendo. Entonces, tenemos un escenario político en el que apenas si llevamos 13 meses en este escenario, en el que, como sabemos, han ocurrido muchas cosas de las que a veces todavía no tenemos la perspectiva suficiente, ¿no? Pero es obvio que hay estos tres elementos que me parece que tenemos que pensar y sobre los que cabe también elucubrar sobre la posibilidad de que generen transformaciones en la política del inmediato futuro muy grandes, ¿no? En primer lugar, tiene que ver con el papel del Estado. Es decir, de pronto tenemos una situación anómala en la que las autoridades sanitarias en Chile, el Colegio de Médicos, bueno, dice hay que tomar medidas, señores, hay que tomar medidas. Y una de las medidas que tenemos que tomar es aislar poblaciones. Y otra de las medidas que tenemos que tomar es cerrar el aeropuerto. Y otra medida que tenemos que tomar es traer inmediatamente suministros de respiradores automáticos para las unidades de cuidados intensivos o también cubrebocas o material sanitario, alcohol para protegernos de los virus, etcétera. Bueno, y todo eso no lo tenemos, pero bueno, hay que usar el músculo que tiene el Estado. Hay que usar o bien la fuerza para que la gente no salga o para que la gente no entre, o bien hay que usar el ejército para crear un hospital de campaña, o bien hay que utilizar unidades del ejército para enterrar a gente que los servicios fúnebres se han visto desbordados, etcétera. Y luego resulta que van a venir las vacunas, entonces alguien tiene que comprar las vacunas. Es una política social fundamental que todo el mundo se vacune, que se vacune gratuitamente. Por consiguiente, esto, claro, no lo va a hacer ninguna empresa privada. Es decir, de nuevo, hay un músculo en términos de políticas públicas que se tiene que llevar adelante. Todo eso hay que pagarlo, entonces para pagar eso o bien el Estado nos vamos a endeudar o bien vamos a hacer una política fiscal nueva o bien vamos a reconfigurar el gasto público. En vez de gastar en aquello, vamos a gastar en esto. Bueno, todo eso que les estoy diciendo lo han hecho todos los países de América Latina en mayor o menor grado, pero lo que han puesto en evidencia es que el mantra del neoliberalismo de que el mercado todo lo soluciona parecía que no. Y entonces ahí se va a producir una tensión muy interesante en la que llegará el momento también en la que se va a hacer una evaluación de qué países lo han hecho mejor y qué países lo han hecho peor, en virtud de qué. Bueno, hoy por hoy el gran elemento que tenemos dos grandes elementos para medir cómo se ha hecho bien o mal, ¿no? Es el número de muertes junto con el número de personas afectadas que les hayan quedado secuelas, ¿no? Es decir, los daños en términos individuales y luego los daños en términos colectivos en términos del desastre económico que ha supuesto esto, ¿no? Bueno, entonces estos van a ser dos grandes indicadores que nos van a producir, y esto es un tema de agenda de política comparada que los politólogos sí o sí deberemos tener que afrontar, vamos a poder comparar urbi et orbe, ¿no? Los que lo hayan hecho bien porque ambos indicadores sean buenos, ambos, no vale solo uno, no vale decir uno, ¿no? Sino que ambos sean buenos, entonces ver qué de común tienen lo que los han hecho bien. Y al revés, los que lo han hecho mal o muy mal, ¿qué de común tienen? ¿Qué cosas qué medidas en este término de la
del papel del Estado y demás, ¿no? Bueno, segunda cuestión. La pandemia centralizó más aún el poder, ¿no? Concentró más aún el poder en un poder que de por sí, como he dicho antes, está concentrado en América Latina porque es el poder de un ejecutivo que se centra en una persona y en el entorno de esa persona, ¿no? Es muy distinto el poder en regímenes ejecutivos que en legislativos, porque en legislativos el poder es un gabinete. Sí, hay un presidente del gobierno, pero hay un gabinete que normalmente en los poderes legislativos son gabinetes de coalición, ¿no? Luego, entonces, el poder está mucho más diluido, no está tan concentrado, ¿no? Entonces, en América Latina estamos hablando de un poder muy concentrado por el presidencialismo, y este poder se va a ver reforzado porque, en primer lugar, los otros poderes que normalmente le ponen algún tipo de límite no están actuando. Es el poder, por lo menos al principio, es el poder legislativo y el poder judicial. Por su propia naturaleza, el poder legislativo no se puede reunir, tarda en reunirse y además tiene que diseñar nuevos reglamentos para votación, para quórum, etcétera, porque en algunos países no estaban preparados y tampoco estaban preparados telemáticamente, ¿no? Es decir, hubo que comprar computadores, hubo que poner en marcha un sistema suficientemente garantista para poder actuar desde sus casas los miembros de este poder. Y algo similar va a pasar con el poder judicial. Entonces, al inhibirse estos dos poderes, el poder ejecutivo va a tener mayor presencia, ¿no? Y esto también se da en el marco de un escenario en el que todo el mundo opina, ¿no? Y todo el mundo dice saber lo que está pasando y qué es lo mejor que debe hacerse, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión y en las redes sociales se llenan de opiniones y de gente que dice que si el virus es de esta manera, que si es de otra, que si hay que utilizar. Recuerden ustedes aquellas tonterías fomentadas por el propio presidente, por ejemplo, Trump, ¿no? Al principio, sobre qué es lo que deben hacer ustedes, o aquella gente que decía, no, lo que deben hacer es usar lejía, bueno, todo aquello. Entonces, evidentemente, el Poder Ejecutivo tiene la capacidad de llamar a los técnicos y a consultores que tienen una reputación suficiente para poder avalar las decisiones que está tomando el Ejecutivo. Es decir, que entonces las decisiones se ven reforzadas por la voz de los expertos, ¿no? Y lo mismo ocurre con la información en sí misma, ¿no? Por eso es muy interesante ver qué presidentes de América Latina han tenido una actividad muy proactiva, presidentes o sus ministros de salud, de sanidad, y cuáles no, ¿no? Es curioso cómo el presidente de Colombia, que era un hombre tímido y un hombre que se le había visto poco, va a tomar la pandemia como una oportunidad para dirigirse todas las tardes a las 6 de la tarde a los colombianos, ¿no? Para contarles un poco lo que ha pasado durante la jornada en el país. Bien, y en la tercera cuestión vuelvo a los cambios en la sociedad, ¿no? Los brotes psicóticos tienen que ver con algo que se denomina en política, y es muy claro desde Hobbes, el miedo, la incertidumbre, ¿no? El miedo a la muerte, lógicamente, pero también la incertidumbre a saber cuándo va a terminar esto, ¿no? Cuándo voy a poder hacer mi vida normal, ¿no? Y esto supone una incidencia muy alta en cuestiones vinculadas con depresión, ¿no? En cuestiones vinculadas con el suicidio y con una inseguridad generalizada, ¿no? Una debilidad casi crónica que aboga por la necesidad de tener confianza en un hombre fuerte. Es decir, de alguna manera se preludia la existencia de un soberano que tenga una mayor presencia, ¿no? Y esto vinculado al aislamiento, ¿no? Es decir, a esta idea que planteaba antes de una sociedad líquida, de una sociedad muy individualista,
se le añade la soledad, se le añade la ruptura de las relaciones sociales con amigos, con compañeros de trabajo, etcétera. La gente trabaja en su casa, los estudiantes siguen las clases en su casa, etcétera. Y esto genera mayores bolsas de individualismo e incrementan el individualismo. ¿Esto puede ser una cosa pasajera? Sí, probablemente sí, pero también se dice que hay pautas, por ejemplo, las vinculadas al teletrabajo, que se van a mantener, que probablemente luego entonces algo va a quedar y esta pauta al hecho de haber supuesto un reforzamiento de todo lo digital, ¿no? Porque lo digital ha ganado en estos últimos 13 meses, ha ganado años en su desarrollo, años, ¿no? Y esta ganancia en años ha consolidado pautas que, sin ninguna duda, van a tener que ver con esta nueva época de la política, ¿no? Una política digital que hoy está todavía por ver cómo va a ser, cómo se va a desarrollar, pero que a lo largo de estos últimos meses hemos tenido un entrenamiento suficientemente potente como para, de alguna manera, iluminar algunas de las posibilidades de por dónde puede ir esa política que, como ya he dicho antes, hoy por hoy además está desintermediarizada. No hay intermediarios en esa política, ¿no? Entonces es el momento en el que el uso del Big Data, el uso de la inteligencia artificial, aparecen como la gran panacea que va a dibujar el nuevo escenario que puede ser una suerte de terapia para esa democracia fatigada a la que les he referido. Bien, hasta aquí entonces mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y ahora me encantará escuchar sus preguntas, sus comentarios, para que tengamos un buen debate. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Manuel Alcántara, catedrático de la Universidad de Salamanca, amigo de nuestra universidad, de nuestra carrera de Ciencias Políticas y Administrativas. Vemos por ahí ya en cámara también algunos colegas, profesor Jorge Bail, profesor Marcelo Álvarez. Tenemos también una gran cantidad de estudiantes que están conectados desde el primer momento en línea, escuchando esta clase magistral del profesor Alcántara. Así es que vamos a abusar un poquito de su tiempo, Manuel, a ver si es que hay algunas preguntas para usted. Entonces, abrimos el espacio de preguntas. Creo que la primera es del periodista de la universidad. Omar, por favor, adelante. Claro. Muchas gracias, buen día, y agradecer la clase magistral al profesor Manuel Alcántara. Me pareció muy ilustrador, muy didáctica toda su exposición. Dos preguntas que nacen al alero de esta América Latina que hoy día nos repasó. Profesor, por favor, lo primero, luego de enumerar 4 factores sobre el malestar y fatiga de la democracia, ¿usted cree que es producto de un sistema económico neoliberal que basa su legitimación en la democracia? En rigor, ¿estamos presentes al fin del neoliberalismo? Y segundo, profesor, usted habló también sobre la transformación de la antigua operaria de telefonía o al call center hoy en día automatizado, cajeros automáticos, clases online, alternancias del poder. Estamos en el momento preciso de la mercantilización de la democracia como factor preponderante a la hora de tomar elecciones en nuestras vidas. Esas dos pequeñas preguntas, por favor, profesor. No sé si le quedó claro. Sí, Omar. Las dos preguntas están además muy relacionadas, ¿no? Fíjese que no tengo una respuesta definitiva, una respuesta clara, ¿no? Porque por un lado, uno puede decir que el neoliberalismo podría estar seriamente herido por la ineficacia que ha tenido como paradigma económico a la hora de confiar al mercado la resolución de una pandemia como la que
la que estamos y seguimos teniendo, ¿no? Y como he señalado en mi exposición, hay cuestiones que no las resuelve el mercado y que tienen que ver con bienes públicos, ¿no? Que ese es el gran problema y la gran debilidad que siempre tuvo el neoliberalismo. Entonces, en ese sentido, podría decir que efectivamente, yo podría decir, bueno, sí, el neoliberalismo está herido de muerte, pero, y aquí es donde no tengo las ideas claras, el neoliberalismo cuesta trabajo definirlo, ¿no? O sea, tendríamos que ponernos de acuerdo en una definición fuera de la definición que más o menos coloquialmente podemos utilizar, pero el neoliberalismo tiene una serie de elementos culturales que, sin embargo, me atrevo a decir que están ahí y que se han reforzado. Un elemento cultural, y estos elementos culturales están muy ligados a lo que he señalado, y esto, vamos, no lo he señalado yo, lo señala Zygmunt Bauman hace 20 años, como corolario del desarrollo de la sociedad de consumo, para hablar de la sociedad líquida. Y esa sociedad líquida, creo que la metáfora es buena. Alguna vez he hablado con Manuel Antonio Garretón, a él no le gusta, ¿no? A él le gusta más hablar de la sociedad gaseosa, pero a mí lo que me interesa no tanto es el término como la idea de que es una sociedad que no está cohesionada, es una sociedad que está tremendamente fragmentada, o dicho de otra manera, es una sociedad tremendamente individualista. Entonces, esa sociedad tremendamente individualista, la revolución digital no ha hecho sino que incrementarla. Creo que el individualismo hoy por hoy es mayor que antes. Creo que esta idea del sálvese quien pueda, esta idea de soledad, esta idea de miedo a la acción colectiva, etcétera, está muy arraigada. Y si es así, si lo que estoy diciendo yo es cierto, entonces el neoliberalismo culturalmente ha triunfado. O sea que entonces esa es la contradicción. Por eso no tengo una respuesta unívoca, ¿no? a su pregunta, ¿no? Yo tendría que decir entonces, por resumir, en términos macroeconómicos, sí, el neoliberalismo ha fracasado, pero en términos culturales no ha fracasado. Y eso lo podemos vincular con la otra pregunta, ¿no? Con el tema este de la mercantilización, ¿no? Porque, y aquí yo creo, y aprovecho también para poner una nota a pie de página, si quieren, hablando del caso chileno, porque ustedes ahora mismo, dentro de 20 días tendrán las elecciones para esta asamblea que va a debatir esta constitución, y van a ser el primer país en el mundo, si no me equivoco, que van a poder discutir sobre una constitución de la era digital. O sea, y yo a veces, algunos de los artículos y algunas de las cosas que he leído en prensa chilena están todavía muy pensando en el pasado, casi diría en el constitucionalismo del siglo XIX. Y oigan, que esto va en serio, que esto ha cambiado, que todo ha cambiado enormemente, pero enormemente, no somos conscientes de todo lo que ha cambiado y estamos planteando soluciones ancladas. O sea, yo creo que ahí la gente en Chile que vaya a estar en esta constituyente, en esta asamblea, va a tener que ser muy, muy, muy juiciosa, muy estudiosa, va a tener que consultar a mucha gente, a traer a muchos expertos. Por ejemplo, van a tener que referirse a la inteligencia artificial.
¿no? Al derecho de nuestros datos, ¿no? O sea, los famosos datos, o sea, todo esto, ¿no? ¿Cómo se va a abordar, ¿no? Y cómo se va a abordar cuando esos datos están en la nube. Y como sabemos hasta ahora, el Estado era soberano sobre el territorio, ¿no? Recuerden. Y entonces un Estado, como era soberano sobre el territorio, podía declarar que el subsuelo, lo que hay debajo del territorio, el subsuelo, era propiedad del Estado. Entonces, según eso, yo nacionalizo las minas. Bueno, bien, pero ¿y la nube? ¿Voy a poder nacionalizar la nube? Entonces, a lo que me refiero es que todo eso se va a tener que plantear en la constituyente, ¿no? O sea, no pueden ustedes ahora mismo volver a hacer una constitución como la de toda la vida, ¿no? Con el preámbulo, con la declaración de no sé qué, con la parte orgánica, la parte inorgánica. O sea, no. Y no sé hasta qué punto mis colegas, los constitucionalistas, están en esta discusión, ¿no? Bueno, esto lo dejo, digamos, como una inquietud, pero para que se den cuenta de la responsabilidad que tienen como sociedad por ser los pioneros, ¿no? Por llegar en este momento a un cambio constitucional. Entonces, pero volviendo a la pregunta, ¿no? De la mercantilización. O sea, lo que es evidente es que todo esto se ha mercantilizado y lo que prometía ser la red cuando sus fundadores la plantearon como un espacio libre, un espacio absolutamente cooperativo, etcétera, pues claro, nunca nos dimos cuenta, yo digo, hablo en plural, de mi primera persona, cuando empezamos a utilizar el Internet, que detrás del Internet, que el Internet era lo menos relevante. O sea, que la comunicación era lo menos relevante, que lo más relevante eran los datos, ¿no? Lo más relevante eran los datos que genera esa comunicación y los metadatos, ¿no? Y luego que esos datos puedan interpretarse. Y claro, y esos datos son los que se han mercantilizado. A veces, además, de manera muy ingenua, cuando la gente muy infantilmente sube muchos de sus datos a la nube, ¿no? Y los comparte en las redes sociales, ¿no? Comparte dónde ha estado el fin de semana, comparte cuál es su postre favorito, comparte cuál es, bueno, su vestido, su película favorita, y todos esos datos se van acumulando. Los datos de Manuel Alcántara no interesan a nadie, pero los datos de 1 millón de Manueles Alcántara sí interesan, porque es una tendencia. Y eso lo lee y lo interpreta inteligencia artificial. Y entonces eso saca pautas de consumo, ¿no? Y eso es lo que vale. Entonces, por eso, claro, eso está mercantilizado, porque esos datos son los que valen, ¿no? Entonces, la gran pregunta es eso, como les decía, ¿cuánto valen mis datos? ¿Cuánto valen mis datos? Y podría decir, bueno, pero si me los pagan, supongamos que mis datos valen X, lo que sea, ¿no? Pero si me los pagan, entonces ¿pueden hacer con ellos lo que quieran? Bueno, en fin, esto es más complicado y yo soy un profesor de ciencia política formado en la antigua, que intento ponerme al día en estos temas y sé que voy muy detrás, porque, bueno, yo soy ya de otra generación. Probablemente la mayoría de los estudiantes aquí presentes saben muchísimo más que yo y perciben muchísimo más riesgos que los que yo pueda percibir, que al fin y al cabo soy un muy modesto usuario de las redes sociales, por no decir nulo. Bien, seguimos con las preguntas. Tiene la mano levantada Juan José Rivero y después el profesor Marcelo Álvarez. Juan José, por favor, adelante. Buen día, profesor. Buen día, Juan José. ¿Usted cree, bueno, según deduzco de su exposición, la desconfianza en los partidos políticos amplía nuevos espectros de izquierda a derecha que antes no se veían? En el caso de Perú, Pedro Castillo; en el caso de Perú, Keiko Fujimori por la derecha; en el caso de Chile, Daniel Jadwe por la izquierda, que hace años el Partido Comunista no sería opción ni en las cómicas; o José Antonio Kast en la derecha. ¿Eso para usted es peligroso o es rico en cuanto al debate?
Yo creo que es rico. O sea, yo creo que es rico. Yo creo que siempre que estén dentro del sistema es rico. Muchas gracias. De nada. Sí, Muy bien, Marcelo, ¿cómo estás? Marcelo, por favor. Aló, Aló, ¿se Marcelo. escucha? Sí, Sí, muy perfecto. bien. Bueno, en primer lugar, saludarlo, estimado profesor Manuel Alcántara. Un gusto de saber nuevamente usted. Hemos compartido muchas veces en persona y hemos aprendido mucho de lo que usted hace y la bondad con que entrega tanto conocimiento. Don Gracias, Gerardo Marcelo. González, muchas gracias también por esta tremenda charla que hemos degustado esta mañana. La verdad que a mí me apasiona mucho lo que tiene que ver con la Big Data, el análisis de los datos. Fui director del INE por 12 años, harto tiempo, y la verdad que había un tiempo en que casi no habían datos. Ajá. Al final del gobierno militar no habían datos. Después comenzaron a existir los datos. Y yo recuerdo haber llegado al INE a trabajar y a dirigir esta hermosa institución. Y comenzaron a haber datos. Y luego llegó el análisis. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros entregamos los datos, cruzamos datos, hacíamos análisis, recibían los análisis las autoridades políticas y la guardaban y encontraban muy entretenido haberlo escuchado y después lo guardaban bajo la alfombra y seguían haciendo política y políticas públicas sin los datos. Y esa es una situación que nos pasó durante la década del 2000. Y gracias a que hoy día esta transformación digital es tan fuerte, es tan importante, permea fuertemente las empresas privadas y por lo tanto las empresas privadas hoy día son agentes que se relacionan junto con los agentes públicos, que hoy día hay datos, hay análisis y hoy día están empezando a escuchar que se requiere mirar los datos para poder hacer buenas políticas públicas, que sin datos no se puede hacer política pública. Hoy día vemos cómo el gobierno de Sebastián Piñera entrega beneficios sin tener datos completos al nivel que hoy día nos encontramos de desarrollo de la Big Data y tenemos mucha gente que está fuera de los beneficios porque no hemos podido leer bien los datos. Ese Sí. es un primer análisis que quiero hacer, profesor. Y la pregunta viene por otro lado. La pregunta tiene que ver con que hoy día estamos desarrollando una nueva constitución. Queremos desarrollarla y estamos próximos a una elección de constituyentes que van a permitir redactar la constitución y que el pueblo de Chile eligió que no sean congresistas, sino que sean elegidos el 100% por, ¿no es cierto?, el electorado. Entonces yo quiero ir a este tema de la mirada de la circunscripción electoral. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos escaños reservados para el caso de los pueblos originarios, específicamente para el pueblo mapuche. Fundamentalmente digo porque también están para otros pueblos originarios. Y en eso a mí me gustaría su opinión importante, porque el pueblo mapuche es una sociedad distinta, tiene una cosmovisión distinta, tiene una economía diferente y sus territorios, del punto de vista económico, hoy día han sido, estamos hablando del punto de vista histórico, ¿no es cierto?, de sus territorios, hoy día está fundamentalmente desarrollado económicamente por la silvicultura que aplasta los territorios, ¿no es cierto?, y que en una mirada medioambiental es tremendamente trágico lo que está pasando. Entonces, hoy día tenemos escaños reservados, viene una nueva constitución y nosotros todos miramos cuál puede ser el resultado, la solución a esta dificultad del pueblo mapuche. Y en ese sentido yo quiero mirar España y quiero mirar las comunidades autónomas y quiero ver que allá existe todo un sistema electoral con elecciones autónomas y donde estas comunidades no tienen ningún problema. Aquí cuando vemos estas situaciones de repente vemos que nos vamos a convertir en un monstruo electoral, pero España ha convivido con estos sistemas electorales. Entonces me gustaría su opinión, estimado profesor Manuel Alcántara. ¿Podría ser una solución o habría que mirar de otra forma estos problemas del pueblo originario? Gracias, profesor. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias primero por tus primeras palabras y luego por tu pregunta, que es muy, muy importante. Claro,
hay una diferencia que es yo entiendo que es muy sustantiva y corríjanme por si no conozco bien el caso mapuche y el caso chileno, ¿no? Porque en el caso español la comunidad autónoma está vinculada a un territorio cierto, un territorio perfectamente definido, ¿no? En base a la historia y en base también a una división administrativa, que es la administración de las provincias y demás, ¿no? Entonces, definir Cataluña es muy simple porque hay 4 provincias que desde 1833 lo son, por consiguiente estamos hablando de casi 200 años. Entonces, para el Estado, ese Estado central, a la hora de descentralizarse, es muy sencillo decir, ustedes, esas 4 provincias, ustedes configuran una comunidad autónoma. Y esa comunidad autónoma tiene derecho a un estatuto de autonomía, bla, 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 todo lo que sea, ¿no? Mi pregunta es, ¿para el pueblo mapuche puede haber una circunscripción territorial clara? Esa es mi pregunta. Al parecer, según lo que yo veo, hay una cantidad de población muy importante en la región de la Araucanía. Bien. Que es muy importante y hay territorios muy asociados a eso y que tienen un porcentaje importante de personas que creen pertenecer y que están, ¿no es cierto?, avalados por el censo y creen pertenecer a los pueblos originarios. Bien, pues, entonces esa podía ser una primera salida, que la Araucanía en la nueva Constitución chilena fuera declarada comunidad autónoma, ¿no? Y con un estatuto de comunidad autónoma que significa que puede tener un régimen fiscal distinto, que puede tener incluso una policía distinta, que puede tener, por supuesto, autoridades educativas, autoridades, incluso tribunales diferentes, etcétera. O sea, eso es perfectamente plausible. Entonces sería una decisión del pueblo soberano de Chile que determina que hay un paso hacia una autonomía de la Araucanía en estas condiciones. No sería difícil. Eso, el título 8º de la Constitución española del 78, en ese sentido es muy sencillo. No sería difícil. Y yo creo que si hay esta aspiración y hay una masa crítica, tanto ciudadana como de élites, dispuestas a esto, yo creo que no debería ser complicado. Muy bien, vamos a las últimas preguntas. Profesor Jorge Bail, ya tenía levantada la mano, por favor. Buenas tardes, profesor Alcántara. Buenas tardes, profesor Bail. Muy completa su presentación. Mi pregunta va en el sentido de que, si, independientemente de las especificidades que tiene las situaciones políticas en los distintos países, no estamos frente a un agotamiento del sistema de la globalización. Porque este mismo sistema tiene a los indignados en España, a los camisas amarillas en Francia, tiene al norte de África, que se rebeló un poco antes, y en el último periodo tiene a América Latina una movilización generalizada. Entonces, el problema es que la globalización, que iba a crear mejores condiciones para todos y un ciclo de expansión del sistema económico, político y social mundial, ha fracasado porque justamente no se ha traducido en eso. Yo creo que desde el 2012, 15 en adelante, asistimos a una evidencia de que este sistema global ha producido mayores diferencias sociales internas y mayores diferencias entre los países a nivel del conjunto del globo. Entonces llegamos a un momento en el cual lo más importante son las desigualdades sociales y las exclusiones sociales que hacen, pábulo, que haya explosiones, haya movilizaciones en distintos países que tienen grados de organización y grados de impacto en el Estado y en la sociedad que sean diferenciadas. Pero el rasgo común es que es el agotamiento
de este ciclo de expansión que dura desde los años 1980 aproximadamente hasta el 2020. Entonces, el problema político es que en esas formaciones sociales las respuestas son dispersas, las respuestas son distintas. No hay la misma respuesta y, en segundo lugar, tampoco hay claridad hacia dónde empujar una alternativa o una salida a estas crisis políticas generalizadas que hoy día vivimos en el orbe. Y lo que ha hecho la pandemia no ha sido más que acentuar esa situación por la vía de que le puso una tranca al sistema capitalista mundial. Es decir, aquí hubo una contención tanto de la oferta como de la demanda, producto de las restricciones de la movilidad a la cual obligaba la pandemia. Es decir, dejó más en clara, dejó más evidente que como está el sistema está funcionando a un ritmo mucho más lento, hay una pequeñas y chicas que están amenazadas de quiebra. Por ejemplo, en Chile, la TAM, una de las empresas grandes a nivel de la aeronáutica mundial, que se unió con una brasileña, TAM, presentó su quiebra en Estados Unidos, está quebrada entonces, si las grandes empresas están hoy día con dificultades económicas, el problema es que la incertidumbre futura es muy grande, porque después echar a andar el vehículo de la economía para crear beneficios sociales, para crear empleo, para reempezar la situación va a ser mucho más complicada. Entonces, los que ven que esta es una situación transitoria, se equivocan, porque esto todavía da para mucho más tiempo. Y en ese sentido, los países en los cuales ha habido una participación más decisiva del Estado, como China, están mucho mejor posicionados que aquellos librecambistas como lo que propugnó Trump en Estados Unidos o la solución que le dio Bolsonaro en Brasil. 380.000 muertos llevaba ayer Brasil. Entonces, aquí el problema está entre las sociedades que le ponen mayor importancia al Estado y el interés colectivo, y las sociedades más liberales, en la cual cada uno se las arregla como puede. Y usted concluye de que efectivamente esta situación va a fortalecer el individualismo, el libre cambismo, porque cada uno va a intentar y se va a fortalecer la idea de que cada uno se salva como puede, particularmente sostenido por la digitalización. ¿Es eso un poco su visión o no he comprendido tan bien? No, vamos a ver, digamos que me muevo en un terreno donde lo que predominan son la niebla, ¿no? O sea, uno ve cosas a izquierda, derecha, enfrente, detrás, ¿no? Arriba, abajo, y se va moviendo en un pantano, en una zona pantanosa cubierta de niebla, ¿no? Primero reacciona a algo de lo que usted señaló y que comparto plenamente, pero como siempre hay un pero. O sea, comparto el hecho de que ahora mismo hay argumentos muy sólidos antiglobalización, ¿no? Y muy sólidos que pueden venir, por decirlo de una manera muy gráfica, desde la derecha y de la izquierda, ¿no? Y que los ejemplos que ha puesto son perfectamente válidos para argumentarse este escenario, diríamos, antiglobalización. Pero, a la vez, por eso digo, ahí está el pero, hay cuestiones que nos dicen que, miren, la globalización está aquí. Es decir, esto que estamos haciendo esta mañana, esta tarde aquí en Salamanca, esta mañana en Puerto Montt, es fruto de la globalización y ha venido para quedarse. Es decir, cada vez vamos a tener más conferencias de personas situadas a miles de kilómetros y vamos a tener una interrelación que antes la teníamos por correo electrónico, etcétera, pero ahora la vamos a tener en tiempo real y la gestación
de equipos de trabajo interuniversitario va a ser el pan nuestro de cada día. Entonces, en ese sentido, la tecnología ha venido para quedarse y la tecnología es fuertemente globalizante, ¿no? Y eso genera además pautas de comportamiento, porque entonces vamos a ser comunidades globales. A lo mejor yo voy a hablar más con Gerardo que con un compañero mío de Madrid, por ejemplo. Y esto es gracias a la tecnología. Y es una nueva globalización que no va a venir para atrás, sino que se va a incrementar. Vamos a cooperar más. Pero además, la pandemia nos ha puesto de relieve precisamente un fenómeno de globalización. O sea, las epidemias han existido en la historia de la humanidad. La diferencia es que ahora son más exponenciales. El cambio global, el calentamiento global está ahí. Y es un problema, no es de Chile ni de España, es un problema global que hay que responder de manera globalmente. O sea, que las pandemias, el deterioro medioambiental, todo eso son argumentos para seguir teniendo una agenda de globalización. Entonces, ambas situaciones, para mí lo que resultaría más fácil es decir que seguimos en el proceso de globalización y que ahora, pero como bien sabemos, en todo proceso hay 2 pasos adelante y uno atrás. Bueno, quizás ahora vamos a dar un paso atrás, pero yo estoy convencido, pero claro, esto es un problema de la bolita de cristal, ¿no? Yo estoy convencido de que la globalización es irreversible. Ahora bien, dicho esto, y aquí es donde ahora vienen mis contradicciones, y es perfecto, usted lo ha enunciado muy, muy bien, ¿no? Esta otra tensión, y es la que yo no sé cómo va a salir, es la tensión del individualismo, ¿no? El individualismo cada vez es más fuerte. Yo, claro, muchas veces me digo que si este es un sesgo conceptual mío de mi propia vida, ¿no? Y que entonces yo veo la vida general con mis propios mimbres, ¿no? Y con mi propia estructura vital, ¿no? Pero lo veo con datos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de... le doy 2 datos, ¿no? que están a disposición de todo el mundo, ¿no? Cómo se ha incrementado el número de hogares unipersonales en los últimos tiempos. En Europa, de acuerdo que Europa es un caso muy especial, muy tal, pero estoy hablando de toda Europa, prácticamente ya una cuarta parte de los hogares, entre una cuarta y un tercio de los hogares son unipersonales, es decir, de gente que vive sola. Y no necesariamente, por supuesto, son gente de mayores de 70 años, sino gente que vive sola. Alguien de 25 años que vive solo. Bueno, esto ahora mismo, el número es el mayor en la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad había vivido tanta gente sola. Este es un primer dato. Y el segundo dato es el tema del índice de fecundidad, ¿no? El número de hijos por mujer, ¿no? por 100 mujeres, ¿no? Que igual estamos en el momento, igual, repito, en términos generales, ¿no? De toda la humanidad, estamos en el peor momento de la humanidad, ¿no? Entonces, claro, estos son 2 argumentos que, claro, esto puede cambiar. Es decir, dentro de 20 años esto puede haberse reinvertido, ¿no? Yo no lo sé, pero hoy a mí me hace ser, ya digo, me hace ser pesimista. Bien, queda el micrófono abierto para una última pregunta, por favor. Adelante, profesor José Vera, quien también queremos que entregue algún saludo. Él es nuestro director de departamento. Adelante, profesor. Muchas gracias, Gerardo. Profesor Manuel Alcántara, un gusto saludarlo. Muchas gracias, igualmente. Más que hacer una intervención respecto de la clase magistral, que la encontré sumamente interesante, quería darme un par de minutos para saludarlo, ¿ya? Ya nos conocíamos hace ya un buen tiempo, cuando estuvo en Puerto Montt. Ahí tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas, conversamos, y hoy día estamos
nuevamente reunidos, pero de una manera totalmente distinta, ¿ya? Así que yo siempre agradecerle la deferencia que usted ha tenido hacia la carrera. Yo entiendo por la cercanía y los lazos también de amistad con Gerardo. Así que siempre muy agradecido de la oportunidad de poder interactuar con usted y lo bondadoso que es usted al conversar con nuestros estudiantes. Sin duda, cuando usted plantea, ¿cierto?, que el uso de la tecnología, y yo coincido con usted, una vez que, si es que pasa la pandemia, mucho de esto va a quedar ya en la vida diaria de nosotros. Y va a ser una muy buena oportunidad también para que nuestros estudiantes estén más vinculados, ya, con otros centros formativos, con otros expertos. Así es. Y eso tenemos que hacerlo como una dinámica, ¿ya? Porque a veces la tecnología está, pero tampoco le podemos, o le sacamos todo el provecho que le podemos sacar. Yo creo que aquí va a haber una oportunidad para que las escuelas nuestras de administración pública, de ciencia política, tengamos la oportunidad de entrelazarnos mucho más. No estoy hablando con todas las escuelas, pero siempre uno en la formación que tenemos Claro. más cercanía con algunas. Nosotros, en general, aquí, Manuel, en la carrera, hay varios que han estado en España, ¿cierto? Gerardo, Alejandro, Javiera, yo mismo. No sé si se me escapa alguien más, pero pareciera ser que nuestra segunda casa es España. La miramos siempre con mucho cariño, con mucho aprecio, a pesar también de que siempre han pasado por problemas. Siempre. También hay reivindicaciones en España muy fuertes, ya, sobre Por todo supuesto. de algunas comunidades. A mí me ha tocado estar mucho tiempo en Barcelona, y ahí uno siente las reivindicaciones que ellos tienen otros problemas. ¿Ya? Chile tiene otros problemas. Yo solo quería decirle que coincido con usted. Yo siento que puede ser también por una cuestión generacional, ya que veo que esta sociedad cada vez es más individualista. Ya lo que usted decía hace un momento atrás, sálvese quien pueda. Yo lo siento, digamos, lo siento, y no veo mucho atisbo de que esto vaya a cambiar. Siento que la sociedad, por lo menos la nuestra, es más individualista y busca, o le cuesta mucho, ponerse de acuerdo. Ya nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, sabiendo incluso que aquellas cosas en que nos podemos poner de acuerdo nos van a hacer bien como sociedad, ya, pero priman otros intereses, intereses que podríamos decir intereses egoístas, ya, intereses de partido, intereses en el sector empresarial, los propios intereses económicos empresariales, etcétera, etcétera. Y eso me pone un poco pesimista. Ya vamos transitando, ¿cierto?, en un camino donde los intereses individuales prevalecen por sobre el común, el bienestar común de la sociedad. No sé si con una nueva constitución ya estos temas se vayan a resolver. El profesor Marcelo Álvarez decía, bueno, votamos nosotros para que los constituyentes sean todos el 100% elegidos, ¿cierto? E idealmente no representen intereses partidistas, pero ya vemos ya que van a representar los intereses partidistas, una buena cantidad de ellos igual, porque son promovidos, ¿cierto?, por las cúpulas políticas. Claro. de la misma manera. Entonces, ¿será la nueva constitución el camino correcto que los chilenos queremos? ¿O se va a ver truncado también los esfuerzos? ¿Cómo ve usted esa última parte, digamos, cuando se siguen prevaleciendo los intereses empresariales, políticos, partidistas, etcétera, en una sociedad individualista, una nueva constitución, ¿será el camino? Bueno, vamos a ver, yo soy en ese sentido por naturaleza un poco escéptico y pienso que las constituciones resuelven hasta solo cierto punto los problemas generales de una sociedad, ¿no? O sea, posiblemente, y esto es un asunto muy delicado y en el que hablar ante todos ustedes, pues tengo que ser muy, muy cuidadoso porque claro, mi conocimiento, aunque solo sea del día a día de Chile, es infinitamente más reducido que
el de ustedes, ¿no? Entonces, pero lo que quiero señalar es que a veces, y posiblemente para Chile, por el hecho de tratarse de una constitución que originariamente se dio en una dictadura, originariamente, aunque luego esa constitución fue vuelta del revés totalmente y cambiada totalmente a través de numerosas reformas, bueno, pues sí, posiblemente han pasado 40 años de aquello. Bueno, sí, es oportuno tener una nueva constitución. Me parece que es oportuno, ¿no? Dicho esto, el otro tema es que esa nueva constitución vaya a resolver todos los problemas. Y eso de entrada hay que decir claramente que no los va a resolver. Que la nueva constitución va a ser un pacto general sobre determinadas cosas. Por ejemplo, esta que se ha planteado del tema mapuche puede ser una cosa muy importante, simbólicamente y teóricamente muy importante, pero luego otras cuestiones pues pueden pasar desapercibidas o incluso no se van a abordar, porque una constitución no puede resolver todos los problemas de una sociedad. Es absurdo, ¿no? Y encima, además, somos seres humanos que tendemos a hacerla muy larga, ¿no? La tendencia en los últimos años de procesos constituyentes, no solo en América Latina, en el mundo, es precisamente eso, a ser muy detallistas, ¿no? Y entonces llegar a una constitución con 400 artículos, ¿no? En la que se regule todo. Entonces, probablemente eso es un error, ¿no? Yo creo que la constitución debe marcar líneas, debe marcar pautas, abordar temas que puedan ser sangrantes, porque, bueno, la sociedad los percibe como tal, pero luego otros apenas si dejarlos apuntados, ¿no? Eso una parte. La otra parte es la representación del demos, la representación del soberano, ¿no? Claro, a ver, ya ha llovido mucho y todos sabemos de qué pie cojeamos. Es decir, que la idea del independiente, de la persona independiente, es una idea fantasiosa. No existe nadie independiente, porque todo el mundo tiene una mochila, carga con una mochila de experiencias, de tal, ¿no? Entonces, aunque esa persona no haya entrado nunca en política, tiene un sesgo político, por supuesto. Por supuesto, es el sesgo que le dio su padre, o su madre, o su abuelo, o un amigo íntimo en el colegio, o sus hijos, o una experiencia concreta, ¿no? O sea, entonces, es ingenuo pensar que esa independencia es apolítica. Eso por un lado. Pero por otro lado, y llevando a colación Diverger, ¿no? Cuando Diverger habla del origen de los partidos políticos, él dice que los partidos políticos en gran medida surgen no por un capricho, sino porque la gente cuando llega a una asamblea, cada uno sin conocerse, empiezan a hablar entre ellos y encuentran que hay semejanzas. Y entonces eso ya es un origen de un partido político. Es decir, que entonces pensar que la lógica partidista no va a funcionar, yo creo que es ingenuo. Si ahora mismo tomáramos a 100 hombres y mujeres chilenos y los metiéramos en una asamblea, cada uno tomado al azar, al final terminarían generando partidos. Los llamaríamos de otra manera. No serían el nombre de los partidos que tienen ahora, pero terminarían. ¿Por qué? Porque el partido político es finalmente un mecanismo de socialización y de actuación y también un atajo cognitivo. Es decir, lo de la unión hace la fuerza. Si yo me junto con 10 personas que más o menos piensan y tienen los mismos valores que yo, vamos a hacer más fuerza en una asamblea de 100. Y ese es el origen de los partidos políticos. Entonces, igual no tendríamos partidos políticos en el momento 0, pero tendríamos partidos políticos en el momento 3.
Entonces, en ese sentido hay que andar no digo que con pies de plomo, pero hay que ser realista, ¿no? de lo que sucede. Y además, otra cuestión, y con esto termino, es muy difícil hacer tabula rasa. Partir de cero en la vida es muy difícil, y más en la vida pública y en la vida política, porque siempre va a haber un antecedente, siempre, siempre. Y entonces, pues casi mejor es hacerlo explícito desde el principio. Muy bien. ¿Algún estudiante, algún otro estudiante que quiera hacer alguna última pregunta, por favor? Micrófono abierto. Loreto, adelante, por favor, con tu última pregunta y con esto ya vamos finalizando. Buenos días, profesor. Le Buenos saludo. Es muy grato escucharle desde tan lejos. Bueno, mi pregunta es, soy estudiante de parvularia. La pregunta es, debido a tantos datos, como por ejemplo que el ser es un ser individual, ¿vale la pena estudiar una carrera donde se nos enseña a que tenemos que enseñarles a nuestros niños a ser sociales y a llevar a cabo una sociedad más digna, justa, debido a lo que está pasando desde ser tan individualistas y cada uno se rasca sus pulgas con sus propias uñas, como se dice? Sí. Esa es mi primera pregunta. Y lo otro es que si usted cree que vamos camino hacia un único y universal sistema de gobierno, por lo que ya vemos. Bueno, Loreto, son dos preguntas. Te las agradezco muchísimo, ¿no? Gracias. Posiblemente la segunda sea más fácil. Bueno, hemos visto, ¿no?, muchas películas de Star Wars y demás, ¿no? A propósito de imperios y confederaciones, etcétera, ¿no? Entonces, uno se puede dejar llevar por la mera ucronía, por ahí, por una serie de, ya no digo solo fantasías, ¿no?, sino también elucubraciones, etcétera, para plantear esta idea, ¿no? Y también depende de cuál es el tiempo, el plazo que nos estemos fijando, ¿no? Si el plazo que nos estamos fijando es 50 años o 500 años, ¿no? Yo creo que en el largo plazo sí. En el largo plazo, a esa segunda pregunta tuya, te diría que sí que vamos hacia eso. Pero ya digo, en el largo plazo, ¿no? Pero bueno, aceptaría que tú me dijeras que no estás nada de acuerdo y que, o sea, no, es una intuición que tengo, ¿no? Y con respecto a la primera pregunta, vamos a ver, por supuesto, vamos a ver, el ser humano es un ser social. O sea, esto, dejémonos de entelequias, esto es clarísimo. Y es fundamental que ese ser humano sea educado para vivir en sociedad y con valores sociales. No, eso es claro. O sea, eso yo en mi vida lo tengo como un valor. Pero también en mi vida, en mis casi ya 70 años de vida, pues he visto mucho, ¿no? Y me veo a mí mismo, ¿no? Y veo que hay otra pulsión tremenda, que es la pulsión del yo, y la pulsión de la soledad y la pulsión del individuo. Entonces son esas dos pulsiones. O sea, entonces yo creo que como nosotros, como intelectuales, como personas que nos gusta estudiar, que nos gusta dar ideas, jugar con las ideas, debatirlas, transmitirlas, etcétera, tenemos que estar con las dos, ¿no? O sea, esto es como un poco, si quieres, llevándolo a lo del mercado y tal, lo del mercado, digamos, una sociedad de mercado social, diríamos, ¿no? O sea, sí, el mercado es un buen instrumento para el intercambio de bienes, pero tiene que predominar algo social. O sea, el mercado solo no puede ser. Bueno, pues esto sería un poco lo mismo, ¿no? Los individuos, la masa, lo gregario, pero también lo individual. Entonces, ¿cuál es ese equilibrio? Y ahí, bueno, de ahí surge pues toda la filosofía y de ahí surgen muchas cosas, ¿no? También surge la poesía, no sé, es una tensión muy vieja, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Lo encontramos en cualquier cultura, ¿no? En cualquier cultura, incluso no formalizada, ¿no? De comunidades
denominadas indígenas, que no tienen una cultura formalizada así, pero que ha sido estudiada y demás, lo encontramos también, ¿no? Esa tensión entre lo individual y lo colectivo, ¿no? No sé, Loreto, es lo que te puedo decir. Pero hay que Muchas seguir, gracias, tú tienes que profesor. seguir en tu trabajo y eso es muy importante. Muchas gracias por sus palabras. Nada. Muy bien, muchas gracias, Loreto. Y la última pregunta de un estudiante y terminamos. Fabián, por favor, adelante. Tu micrófono, por favor, que no El se micrófono, escucha, Fabián. Fabián. ¿Ahora se escucha? Sí. Perfecto. Disculpen, buenos días. Muchas gracias por su presentación y voy a ser bien rápido con la pregunta. Mire, respecto al fenómeno de las fake news y ahora también con avances neofascistas, movimientos neofascistas, quería preguntarle sobre ello. Se ha visto que desde British Analytica, con los Big Data, con el movimiento ahora QAnon, que con las fake news, con esto de la posverdad, hay gente que está creyendo que la Tierra es plana, que Sí. hay un movimiento globalista comunista, que el virus del coronavirus lo lanzó China para dominar el mundo. Y cada vez gente como que se va sumando a eso. Al mismo tiempo que este fenómeno de que toda la sociedad de los niños tienen celular, no están adquiriendo la comprensión lectora. Me temo, también me considero pesimista de que esto pueda llevar a un punto de que se refuercen y vayan aumentando los movimientos neofascistas al punto que esto está afectando a las democracias. Ya está afectando a las democracias el tema de que las votaciones para las elecciones de Bolsonaro, de Trump, ya vimos el caso que con estos mismos algoritmos lograron influir en un público que podía ser influenciable con estas fake news. Me gustaría saber su reflexión respecto a esta problemática y cuánto va a afectar a las democracias y más o menos qué es lo que se podría hacer desde el mundo académico, desde las universidades, para poder más o menos ser un aporte al combatir las mentiras. Bueno, te agradezco mucho la pregunta. Hay un capítulo que puedo compartir con ustedes a través del profesor Gerardo González, que escribí sobre esto, ¿no? O sea, las fake news, o como hemos dicho en español, las verdades a medias, o las falsas verdades, o las mentiras directamente, ¿no? O los bulos, han sido patrimonio de la humanidad desde siempre, ¿no? Lo diferente es lo virtual. Y porque lo virtual tiene una serie de características que todos ustedes conocen. La primera es la velocidad. La segunda es la expansión, es decir, el porcentaje de gente que tiene un celular es enorme, ¿no? Hay un importante número de países que más del 90% de la población tiene un celular, ¿no? Entonces, esas mentiras, esas verdades a medias, esos bulos, llegan a través, de manera rapidísima, en cuestión de segundos, a millones de personas, ¿no? Eso es lo nuevo, ¿no? Y eso, claro, en sí mismo, eso es tremendamente, impactante, ¿no? Puede ser impactante para lo bueno, porque se puede mandar un mensaje de que llega un tsunami o de que llega un tornado o de que pasa algo grave y la gente está precavida, entonces eso es una cosa positiva. O también puede ser positiva porque se distribuye una poesía o se distribuye algo que hace sonreír, ¿no? Y que produce alegría a la gente, ¿no? Pero también, como muy bien has dicho, esto puede ser utilizado para manipular, para crear un determinado caldo de cultivo, ¿no? Y esto es lo peligroso. ¿Qué solución hay para ello? Bueno, la solución que siempre decimos, y tú preguntabas, ¿qué puede hacer la universidad? Tal? Bueno, la solución que siempre decimos es educación. Educación. Y educación es, mira, cuando te llegue algo, verifícalo. Mira la fuente. Ya como tú sabes, hay ahora mismo ya hay algunos
tanques de pensamiento y algunas instituciones que precisamente se dedican a cribar la veracidad de estas cosas, ¿no? Y entonces tú puedes testear. En Uruguay, por ejemplo, hay una buena iniciativa de esto. Tú puedes testear y ahí te van a decir, no, esto es absolutamente falso, ¿no? O tú puedes buscar una fuente alternativa, ¿no? Si te han dicho, ahora mismo ha habido una manifestación en la Plaza de Italia, en Santiago, y han matado a 50 personas. Bueno, tú inmediatamente, bueno, pues tú tienes otras fuentes, tú vas a una radio de Santiago o a la web de un periódico de Santiago y chequeas a ver si dicen algo. Si no dicen nada, es que no ha pasado nada, ¿no? Pero claro, eso supone educación, ¿no? Eso supone educación. Pero que eso es muy fácil decirlo, ¿no? Porque decir, hay que tener educación. Bueno, sí, pero ¿cómo se consigue eso? Bueno, hay que pensar que estamos ante, aunque no sea tan reciente, pero todavía estamos ante un juguete nuevo, ¿no? O sea, para mucha gente todavía esto es nuevo. O sea, esto es como cuando en el automóvil se empezaron a poner semáforos, ¿no? Y la gente no sabía qué era eso de un semáforo. Bueno, pues aquí yo creo que estamos en ese escenario. Luego, la otra cosa es que también tienen mucha responsabilidad, y esto se está debatiendo, claro, diríamos, los propietarios de la red, ¿no? De no permitir que esto haya y que no permitir que haya cuentas falsas y que haya cuentas que emitan este tipo de noticias sin corresponder a una persona concreta. O sea, porque yo, Manuel Alcántara, puedo decir una tontería, pero entonces me responsabilizo yo, Manuel Alcántara. Pero si lo dice alguien que es un Bolt, la propietaria de esa red social tiene obligación de registrar quiénes son Bolts para que no puedan salir noticias de esos no seres, ¿no? Entonces, y eso hay, digamos que ellos, y lo están haciendo, ¿no? Seguir una política de seguimiento del origen de estas noticias falsas, ¿no? Muy bien, y ya llevamos prácticamente 2 horas donde el profesor Manuel Alcántara ha tenido la amabilidad de compartir sus pensamientos y también sus conocimientos sobre América Latina y sobre nuestro país, como siempre, para compartirla con nosotros. Profesor Manuel Alcántara, bueno, sabemos que sus libros hoy día también los podemos comprar de manera digital a través de la web, como así también quienes quieran ir a estudiar a la Universidad de Salamanca. Me imagino que hay dispositivos hoy día digitales también para hacer el máster en ciencia política, el doctorado, en fin. Siempre hay estudiantes que quieren ir a estudiar allá, a esa prestigiosa universidad. Así es que de esta manera igual queremos agradecer muy sinceramente el haber compartido con nosotros durante este día, durante prácticamente 2 horas. Siempre vamos a estar muy agradecidos por su participación con nosotros y por supuesto siempre bienvenido a Puerto Montt, a la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas, a todas las personas que estuvieron atentamente durante estas 2 horas escuchándole, y por supuesto que estamos eternamente agradecidos por todo su cariño hacia nuestra carrera, universidad y nuestro país. Así es que muchas gracias, profesor Manuel Alcántara. Gerardo, para mí ha sido un placer. Profesores Vera, profesor Veil, profesor Soto, muchísimas gracias por sus palabras y por estar aquí. Y espero realmente que la próxima vez nos tomemos un buen tinto. En Salamanca. No, en Puerto Montt. No. Bueno, Puerto Vara. Bueno, será de manera digital por mientras y esperaremos que esta pandemia ya vaya pasando. Así es que muy agradecido. Muchas gracias. Que tenga un buen día, profesor Manuel Alcántara. Gracias. Y nos vemos, ojalá presencialmente muy pronto. Un gran abrazo. Claro, gracias y cuídense mucho. Muy bien, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao. Un gran abrazo. Muchas gracias. Chao.